Listo. Buenas noches a todos. Espero todos se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a seguir con nuestra discusión sobre las guías Task 2. El día de hoy vamos a hablar sobre isquemia aguda en extremidades. Va a estar a cargo de Kevin Santiago Bernal Sánchez, estudiante de medicina de la Universidad del Bosque, miembro actual del Grupo de Cirugía Vascular y miembro del Semillero de Investigación CIMED de la Universidad del Bosque. Espero la disfruten y le doy la palabra a Kevin para que iniciemos con la charla. Vale, ¿iniciamos ya? Sí, señor. Vale, listo, muy bien. Entonces, muy buenas noches para todos. Como dijo el doctor, yo soy estudiante de medicina de la Universidad del Bosque de quinto año. Primero que todo, quiero agradecerles por permitirme o darme la oportunidad de estar en este grupo de investigación. Gracias a los doctores que están presentes. Y pues nada, espero que disfruten mucho la presentación. Así que bueno, vamos a empezar. Siguiente, por favor. Entonces, digamos que nos planteamos unos objetivos acerca de lo que queremos revisar y estos van a ser como primera medida describir las recomendaciones que nos da esta guía, que digamos es un poco antigua, pero intentamos, digamos, dar una aproximación de los puntos más importantes. Sin embargo, más adelante en este mismo grupo de interés estaremos viendo las actualizaciones, pero digamos que esta es una guía referencia acerca de pues, lo que es la isquemia aguda en extremidades, especialmente en miembros inferiores. También buscamos dar herramientas a todo el personal médico, digamos, desde médicos generales, para que puedan hacer un abordaje básico de la isquemia aguda en las extremidades. Buscamos mostrar una evidencia acerca de la clasificación, el diagnóstico y el tratamiento de la isquemia aguda en extremidades y buscamos plantear tópicos sobre los cuales se debe hacer investigación actualizada que, como les dije, vamos a ir viendo a lo largo de este grupo de interés. Siguiente, por favor. Entonces nosotros nos planteamos un temario que va a estar dividido como primera medida en una definición y epidemiología que vamos a ir viendo poco a poco. Luego vamos a ver las recomendaciones que tenemos acerca de la etiología. Luego vamos a ver cómo podemos clasificar la isquemia aguda en miembros inferiores. Luego vamos a ver cuáles son las recomendaciones acerca del diagnóstico clínico e imagenológico. Y por último, vamos a ver cuáles son las recomendaciones que nos da esta guía acerca del tratamiento. Siguiente, por favor. Bueno, entonces vamos a empezar por la definición epidemiología. Para definir la isquemia aguda en miembros inferiores, vamos a decir que es una disminución abrupta y pongo pongo en negrilla esta palabra porque es algo repentino, como veíamos la semana pasada en isquemia crónica, no es algo que sea progresivo, sino que es algo repentino y que nos va a mostrar un fenómeno de baja o disminución en la perfusión de un territorio determinado que va a estar irrigado por un vaso sanguíneo arterial. Este cuadro debe tener una duración máxima de 2 semanas para que podamos catalogarlo como un cuadro de isquemia aguda de miembros inferiores. Estas 2 semanas son desde el inicio de los síntomas hasta el momento donde el paciente ya digamos que no puede, digamos, seguir con su cuadro de síntomas. En la imagen de la izquierda vemos una isquemia aguda, pues a nivel de la arteria de la fosa poplitea, pero pues bueno, más adelante iremos viendo más acerca de las imágenes, pero pues es para hacer una breve introducción. Y en la imagen de la derecha vemos las capas de las arterias, digamos, de la histología básica, y más adelante vamos a ir viendo cuál es la trascendencia que tiene saber esta anatomía normal de una arteria. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces aquí tenemos unos estudios. Básicamente lo que quiero mostrarles en la gráfica de la izquierda es que a lo largo de los años hemos ido, digamos que clasificando la isquemia aguda en miembros inferiores de diferentes formas. Como podemos ver, hacia la década de los 80 teníamos solo la división de trombosis y embolismo. Para la década de los 90 teníamos ya otras
Otras causas como la causa iatrogénica, como la causa traumática, como la isquemia secundaria a intervenciones quirúrgicas, como por ejemplo injertos. Y para el año 2000, las guías son del 2007, para la década del 2000 empezamos a ver otras clasificaciones, digamos, para definir cómo puede estar originado un evento isquémico agudo. Entonces, lo importante también es ver que básicamente, a pesar de que hay muchas divisiones, a pesar de que se ha ido ramificando, vamos a encontrar básicamente dos causas que van a ser una causa embólica, que va a ser, digamos, originada en otro sitio diferente al daño que nosotros vamos a encontrar, y vamos a encontrar una causa, un origen trombótico, que va a ser un origen in situ de la lesión, que es donde precisamente la vamos a encontrar. En el lado derecho tenemos una gráfica que nos muestra tres categorías. Más adelante vamos a profundizar un poco en ellas, pero digamos aquí lo más importante para hablar, digamos, epidemiológicamente, es tener en cuenta que el 90% de los casos de los pacientes que tenemos con isquemia aguda de miembros inferiores van a ser pacientes potencialmente curables o potencialmente, o que pueden ser potencialmente intervenidos, y que pues debemos tener esto en cuenta para poder hacer un diagnóstico rápido y oportuno para el tratamiento adecuado. Vemos que esta enfermedad tiene una mortalidad del 10 al 15%. La tasa de amputación puede oscilar, sin embargo encontramos que el promedio es entre 20 y 30%, y vamos a encontrar una incidencia de 1 a 1.5 personas por 10.000 habitantes al año. Siguiente, por favor. Bueno, muy bien. Con respecto a la epidemiología, también podemos decir que esta patología es demasiado importante. Este estudio lo que nos muestra es que hay unos desenlaces cardiovasculares que pueden desencadenar secundarios a un evento isquémico agudo. Entonces, por ejemplo, vemos que los pacientes con este cuadro van a tener probabilidad mayor 3 veces de causa por cualquier, de muerte, perdón, por cualquier causa. Vemos que también tiene aumento de padecer eventos cerebrovasculares, vemos que también tiene muchísimo riesgo de padecer amputación. Entonces, digamos que aquí lo que queremos mostrar es que es una patología a la cual debemos prestar muchísima atención, porque sus desenlaces pueden ser muchísimo, muy perjudiciales, incluso más que la misma patología arterial. Siguiente, por favor. Bueno, muy bien. Este otro estudio también nos muestra cuáles son los desenlaces secundarios de una isquemia aguda en miembros inferiores. En la gráfica de la izquierda encontramos qué desenlaces pueden tener los pacientes en este estudio, con una media de estadía en el hospital de 8 días. Vemos que el 4% de los pacientes fallecieron, vemos que cerca del 20% tuvieron que ser llevados a hospitalización, vemos que el 73% fueron sometidos a cirugía, y vemos que cerca de un 35% de ellos tuvieron que requerir una UCI. En la gráfica de la derecha vemos que, como les mencionaba anteriormente, los desenlaces cardiovasculares que puede tener, cerca del 12% de los pacientes tuvieron desenlaces cardiovasculares. Esta gráfica es desenlaces posteriores al evento, ya no intrahospitalarios. También el 12% de los pacientes fallecieron. Vemos que la tasa de recurrencia en este estudio es cercana al 25%. Como les dije, la tasa de amputación entre los estudios oscila entre 20 y 30%. La mitad de ellos aproximadamente tuvieron que ser hospitalizados, y cerca del 60% tuvieron que ser llevados a una terapia de revascularización. Siguiente, por favor. Bueno, muy bien. Entonces ahora tenemos las recomendaciones acerca de la etiología, lo que nos recomienda la guía. Siguiente, por favor. Como les decía anteriormente, básicamente, digamos que estamos o nos estamos como centrando mucho y estamos como minimizando mucho la patología, pero para términos prácticos podemos dividir la etiología en un origen embólico y un origen trombótico.
La imagen que pongo ahí ilustrativa es de una vena, pero digamos que es para que me puedan entender cómo puede haber un trombo, que sería la vena del medio, que está in situ, que no, digamos, no tiene un trayecto, y por el otro lado está el émbolo, que sí va a tener un trayecto y va a ocluir en un lugar distal a su origen. Con respecto digamos, a las diferencias que podemos encontrar entre estas dos etiologías, vamos a tener que la etiología embólica va a ser abrupta. A pesar de que ambas son abruptas, la etiología embólica va a ser en cuestión de horas, en cuestión de máximo 48 horas, el paciente va a estar completamente sintomático, y esto se debe a que básicamente es un evento que no permite hacer una compensación fisiológica a este evento, como si pasa en el caso de la trombótica. Pongo aquí que es un origen transitorio, porque es una placa que se va formando y se va formando y se va formando, y a medida de que esta placa se va formando, va favoreciendo efectos compensadores que van creando circulación colateral, que digamos, cuando se tapa la arteria como tal, no va a tener un evento tan agudo, porque hay otros lugares por los cuales se está irrigando el tejido o el lugar que se necesita. Como pongo aquí, la sintomatología de una isquemia aguda embólica es mucho más marcada. La trombótica, el paciente va a decir que es progresiva, pero sin embargo va a cumplir con el tema de las 2 semanas. Les hablaba de la circulación colateral, y vamos a tener, por supuesto, que los pacientes con isquemia aguda embólica van a tener factores de riesgo o historia de embolismo que pues nos hagan pensar más en esta etiología. Por su parte también, los de isquemia aguda trombótica también van a tener factores predisponentes que nos van a hacer pensar en esta patología. Siguiente, por favor. Bueno, muy bien. Aquí está una grafiquita que nos muestra nuevamente cuál es la etiología. Tenemos que en este estudio el 40% de los pacientes cursaron con trombosis in situ, y casi el otro 40% de los pacientes cursaron con eventos embólicos. Entonces, digamos que aquí estamos de alguna forma justificando por qué se hace esta división, ¿no? Porque son la mayoría de los casos. También tenemos otros casos como el trauma, la iatrogenia, la oclusión por injertos, por intervenciones quirúrgicas previas, etcétera. Aneurismas en la arteria poplitea, que nos van a generar trombosis, pero digamos que en general, si cogemos las 3 primeras causas, tenemos la gran mayoría de los casos. En el caso de pacientes llevados a intervención quirúrgica en el pasado, pues digamos que ese antecedente nos va a poner como primer pensamiento que puede estar cursando con una isquemia aguda secundaria a esta intervención, ¿no? En la tabla de la derecha encontramos la localización. En el miembro superior es muchísimo menos frecuente. Sin embargo, encontramos que la arteria braquial puede tener algunos casos de isquemia aguda embólica, y en el caso de la trombosis podemos encontrar que puede estar presente a nivel de la bifurcación aórtica también. Pero lo más importante aquí, digamos, son a nivel de la bifurcación femoral. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de abordar un paciente clínicamente, con imágenes, con laboratorios, etcétera. Debemos tener en cuenta que la localización tanto de embolismo como de trombosis más frecuente va a ser en la bifurcación de la arteria femoral. Vemos que también puede ocurrir en la bifurcación de la arteria poplitea, perdón, en la arteria poplitea, no en la bifurcación. Y digamos que aquí lo más importante también es recalcar que es muy poco frecuente en miembros superiores comparado con miembros inferiores. Siguiente, por favor. Muy bien. Los pacientes que forman trombos, los pacientes que nos van a cursar con isquemia aguda trombótica, de origen trombótica, van a tener unos eventos relacionados con esto. Vamos a tener factores iatrogénicos, vamos a tener factores como el embolismo cardíaco, pacientes con fibrilación auricular, pacientes con, digamos, cardiopatía hipertensiva, diferentes patologías que nos alteren la morfología del corazón, pueden predisponer para la formación de trombos. También tenemos pacientes con antecedente de injerto, con antecedente de trauma, con antecedente
intervención quirúrgica, aquellos pacientes que estén cursando con algún estado de hipercoagulabilidad, todos estos pacientes van a ser, digamos que, dianas o blancos a los cuales nosotros debemos pensar en un origen trombótico. Siguiente, por favor. Muy bien. Aquí esta grafiquita nos muestra, digamos que la de la izquierda la voy a obviar por este momento porque ya hablamos acerca de las causas, pero lo que me interesa mostrar es la del lado derecho, que nos muestra cuál fue la intervención que hicieron en este estudio para los pacientes que llegan con isquemia aguda de miembros inferiores. Entonces vemos que la terapia que más se realiza es el bypass quirúrgico, es la terapia que más se realiza junto con la terapia endovascular. Debemos aclarar que este es un estudio actualizado, digamos que no hace parte de lo que se evalúa en las guías TASC, pero es interesante ver cómo la terapia de cirugía ha venido tomando muchísima fuerza y digamos que se ha convertido casi que en la primera línea. También vemos que la trombectomía quirúrgica también sigue siendo una terapia alternativa buena y vemos que, digamos, en este estudio es muy importante que la trombólisis como única terapia ha perdido muchísima validez y digamos que en este momento casi no se realiza esta terapia. Siguiente, por favor. Bueno, entonces ahora, ¿cómo clasificamos la isquemia aguda en extremidades? Siguiente, por favor. Entonces tenemos 3 grados. Esta clasificación es del TACS 2. Sigue vigente hasta donde tengo entendido, según la literatura que leí, sigue vigente. Y es muy importante y es muy buena esta clasificación porque nos va a decir la clínica del paciente, nos va a dar datos imagenológicos, nos va a dar datos de pronóstico, nos va a dar datos terapéuticos. Así que digamos que si tuviera que decirles que se memoricen algo de esta charla, es esta tabla. Entonces, el grado 1 va a ser un paciente que va a tener, digamos, el diagnóstico por clínica, por imagen, pero digamos que es un paciente cuya extremidad en el momento no está amenazada. Es un paciente que no va a tener pérdida de la sensibilidad, es un paciente que no va a tener debilidad muscular y en el Doppler vamos a encontrar digamos que vamos a encontrar, ¿cómo decirlo? Ondas, digamos, que nos van a reportar irrigación tanto arterial como flujo venoso. Entonces, digamos que en este caso no vamos a tener hallazgos ni clínicos ni imagenológicos. Luego vamos a tener el estadio 2, que el estadio 2 vamos a llamar a la extremidad amenazada. Vamos a decir que en este caso se trata de una extremidad amenazada. El estadio 2A nos va a decir que es una extremidad que es potencialmente salvable si se trata de una manera correcta, apresurada, pero digamos que no inmediata. Vamos a tener pérdida mínima de la sensibilidad muy distal, vamos a tener pérdida muy distal, casi que completamente en los dedos, como dice. No vamos a tener debilidad muscular y digamos que se va a alterar a nivel del Doppler, vamos a tener alteración arterial, pero no es frecuente. Digamos que no ocurre la mayoría de los casos, sin embargo, podemos tener algunos casos que nos cursen con este patrón, digamos, en el Doppler, y con respecto al flujo venoso, sí va a estar completamente normal. Eh, digamos que para poder diferenciar el P de la, nos podemos orientar más por la clínica. En el 2B vamos a tener un paciente que la extremidad es potencialmente salvable si se hace una revascularización inmediata. O sea, en este caso si es un manejo quirúrgico o un manejo endovascular o un manejo trombolítico, dependiendo de la decisión que ya se tome el cirujano vascular, pero es potencialmente salvable si se hace una revascularización inmediata. En este caso, la pérdida de la sensibilidad va a ser mayor, va a ser distal, pero va a ser mayor digamos, a los dedos del pie, va a ser un poco más extendida, por decirlo de alguna manera, y se va a asociar con dolor. El paciente va a referir dolor incluso cuando está en reposo. Vamos a tener que la debilidad muscular va a ser leve o moderada, y en este caso también podemos tener alteración en las señales Doppler
de las arterias. En este caso va a ser la mayoría de los casos, va a ser mucho más frecuente. Sin embargo, el flujo venoso sigue estando completamente normal. Por último, vamos a tener el estadio 3, que es un estadio irreversible en el que vamos a tener pérdida aumentada de tejido, una pérdida mayor de tejido, vamos a tener daño inevitable de los nervios de la zona comprometida, vamos a tener, con respecto a la pérdida sensorial, vamos a tener un paciente completamente con la extremidad completamente anestesiada, vamos a tener una debilidad muscular profunda, vamos a tener parálisis muscular y con respecto al examen al Doppler, vamos a tener que no va a haber ni ondas arteriales, no vamos a tener, digamos, señales arteriales, ni vamos a tener señales venosas. Siguiente, por favor. Bueno, muy bien, ahora vamos a hablar de las recomendaciones acerca del diagnóstico clínico e imagenológico. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo debemos abordar a un paciente en principio? En principio, vamos a decir que los síntomas cardinales que nos van a hacer pensar en que un paciente está cursando con una isquemia aguda de miembros inferiores van a ser dolor en la extremidad y limitación funcional. Digamos que son los dos síntomas más importantes que nos refieren las guías. ¿Qué le debemos preguntar al paciente? ¿Cuál es su tiempo de evolución? Veíamos hace 8 días que podemos tener también isquemia crónica, ¿cierto? Y podemos, digamos que en muchos casos va a ser difícil diferenciarlas a no ser que el paciente nos diga cuál es su tiempo de evolución. Debemos preguntarle cuál es la localización, cuál es la intensidad. Debemos preguntarle si ha tenido cambios del dolor, de la debilidad, de estos síntomas con el tiempo. Debemos preguntarle si antes había padecido esto, si había tenido sintomatología similar en el pasado. Debemos preguntarle por historia de claudicación, presentó o no claudicación antes del evento. Debemos preguntarle si tuvo alguna intervención quirúrgica previa que nos haga pensar que esta sea la causa. Como les decía, debemos indagar acerca de enfermedades de base, enfermedades como la hipertensión, la diabetes, y debemos preguntar sobre todo sobre factores de riesgo para que un paciente nos esté padeciendo enfermedad aterosclerótica. ¿Cuáles van a ser estos factores de riesgo? Un paciente hipertenso, un paciente diabético, un paciente que consuma tabaco, un paciente con hiperlipidemia, historia familiar de enfermedad cardiovascular, paciente con amputaciones, paciente con reciente evento cerebrovascular. Todo esto nos debe ir planteando o poniéndonos en mente un panorama que ya nos haga, digamos, pensar la localización, cuál podría ser el origen, si embólico o trombótico, cuál sería el mejor manejo, cuál sería el estadio del paciente, etcétera. Siguiente, por favor. Muy bien, ¿cuál es el cuadro típico de un paciente con isquemia aguda de miembros inferiores? No sé, creo que la mayoría de nosotros debe conocer esto, el tema de las 5 Ps. Entonces vamos a tener que el paciente va a tener dolor, va a tener ausencia o disminución de pulsos, va a tener palidez de la extremidad, va a tener parestesia y va a tener parálisis. Digamos que estos son los 5 síntomas que debemos evaluar como de medida general, como primera medida en un paciente que estamos sospechando que está cursando con una isquemia aguda de miembros inferiores. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces aquí vamos a decir que podemos tener pacientes con una extremidad viable o con una extremidad amenazada. ¿Qué nos va a hacer pensar que el paciente tiene una extremidad amenazada? El paciente que nos dice que en reposo siente dolor. El paciente que al examen físico le vemos pérdida de la sensibilidad. Y el paciente que tiene debilidad muscular, estas 3 variantes nos deben hacer pensar que la extremidad está amenazada. No es una extremidad viable y es una extremidad a la cual debemos correr. La rigidez muscular, el dolor con el movimiento pasivo y la sensibilidad muscular también van a ser síntomas que nos van a orientar un poco con respecto al tratamiento, con respecto al tiempo que nos puede dar el paciente y ya vamos a ver un poquito más en el tratamiento. Siguiente, por favor. Muy bien. ¿Cuáles son los estadios al momento de la presentación? Esta grafiquita ya se los había mostrado. Vamos a tener que cerca del 45% más bien de los pacientes los vamos a encontrar en una categoría 1, va a ser una extremidad completamente viable,
va a ser una extremidad sin pérdida sensitiva y digamos que es una extremidad a la cual le podemos tener un poquito de tiempo, ¿cierto? Luego vamos a tener la categoría 2, que es una extremidad amenazada. Va a ser una, ya les dije los síntomas que debemos tener en cuenta. Esta extremidad debe ser abordada de manera más rápida, este paciente debe ser abordado de manera más rápida y estos pacientes, digamos que lo más importante para poder decir si están en una categoría 1 o 2 va a ser la pérdida de la sensibilidad. Y por último, va a ser una extremidad que es completamente inviable. Es una extremidad que ya no tiene sensibilidad, no tiene, hay completa debilidad muscular, el Doppler no muestra nada, es una extremidad completamente inviable. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales que debemos tener en esta patología? Vamos a dividirlos en diagnósticos que completamente imitan a la isquemia aguda, que van a ser lo que vimos hace 8 días, la isquemia crónica, un choque sistémico que es secundario a una isquemia crónica, también nos puede, digamos que, asimilar o ser semejante a un cuadro de isquemia aguda. La flegmasia cerulea dolens, que es una patología trombótica de las venas, donde también se taponan, digamos que es algo similar a lo que vemos de las arterias, pero es de origen venoso. También nos puede mostrar un cuadro parecido a lo que acabamos de ver. Y la neuropatía aguda compresiva también puede cursar con los síntomas que les he mencionado hasta ahora. Otras diferentes a la enfermedad arterial periférica, digamos que otros orígenes van a ser un trauma arterial, bien sea por un trauma, digamos, reciente del paciente, un trauma automovilístico, lo que sea, o un trauma iatrogénico que haya sido causado pues en un procedimiento determinado. También podemos tener disección aórtica que puede asemejar este cuadro. Podemos tener patologías autoinmunes como una arteritis, podemos tener, digamos que pacientes inmunodeprimidos como los pacientes con VIH que también pueden cursar con arteriopatías. Podemos tener pacientes con síndrome compartimental, vasoespasmo, pacientes con quistes de la capa adventicia de la arteria poplitea que cursan con trombosis. O sea, lo que quiero decir es que debemos tener en mente algunos diagnósticos diferenciales que son muy importantes para poder decir que realmente un paciente no se está cursando con una isquemia aguda. Siguiente, por favor. Bueno, las imágenes que tenemos en isquemia aguda tienen que ver mucho o se relacionan mucho con la disponibilidad. Digamos que la mayoría de estudios que tenemos son en lugares donde pues hay alta disponibilidad de estos exámenes. En Colombia puede que no nos encontremos con ninguno de ellos, pero en general las imágenes que se pueden hacer son tres. Una arteriografía, digamos que es la técnica más antigua. Las guías TASC las recomiendan mucho porque dice que podemos tener una localización más exacta, podemos ver cuál podría ser el tratamiento más adecuado, etcétera. Pero, sin embargo, pues al fin y al cabo es un método invasivo. Por eso, supongo yo, creo que al final podremos resolver esas dudas. Hoy en día se han vuelto más importantes tanto la tomografía como la resonancia, la angiografía por tomografía o por resonancia, que digamos, no es invasiva y nos va a dar algunas ventajas acerca de lo que podemos encontrar en los pacientes y del pronóstico y del manejo que les podemos dar a estos pacientes. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos con las recomendaciones acerca del tratamiento. ¿Cuál es el abordaje inicial que vamos a hacer con estos pacientes? Lo primero que vamos a hacer es un examen físico completo. Ya hablamos de los signos, los síntomas, los exámenes básicos que podemos hacer. Como laboratorios, digamos que lo básico, un cuadro hemático, unos gases arteriales, tiempos de coagulación. Muchos de estos pacientes nos pueden estar cursando con alteraciones en su coagulación, por lo cual al corregir estos estados podemos digamos que tratar la causa principal para luego enfocarnos en que esto no vuelva a suceder. También vamos a tener que tomar niveles de CPK siempre que tengamos disponibilidad. Sabemos que esta, esta, este, esta falta de perfusión en el músculo puede causar necrosis y el músculo puede liberar estas enzimas que de por sí van a ser extremadamente peligrosas
y digamos que lo más importante aquí es saber que es un examen que, aunque no nos va a confirmar el diagnóstico, nos puede hacer pensar que si realmente el paciente está cursando con una isquemia aguda. También debemos tener en cuenta los niveles de lactato, un ionograma completo. Podemos encontrar pacientes con hipercalemias severas por la necrosis del músculo. En caso de que tengamos alguna sospecha de un síndrome de hipercoagulabilidad, debemos pedir anticuerpos anticardiolipina, debemos pedir concentración de homocisteína, si se pueden medir factores de coagulación, todo esto enfocado a encontrar la causa que está provocando este evento en el paciente. También se deben hacer pruebas de función renal porque pues proteínas como la mioglobina del músculo pueden causar una falla o un evento renal agudo severo que puede llevar al paciente incluso a la muerte. Entonces es algo que tenemos que o que debemos tener en cuenta. Con respecto a las imágenes, el electrocardiograma también es muy importante para ver que el paciente no esté cursando con un infarto, que el paciente no esté cursando con una con una fibrilación auricular. También debemos tener en cuenta el ecocardiograma, ver que no hayan trombos en las aurículas, ver cómo están, digamos, las válvulas, sobre todo las válvulas de la base, todo esto que nos haga pensar que de pronto se pueden estar originando trombos en estos sectores. Se recomienda también una radiografía total de abdomen, una radiografía de tórax, perdón, y pues las imágenes van a estar dadas por la disponibilidad y por el estadio del paciente, como ya les voy a mostrar. Siguiente, por favor. Entonces, este es el algoritmo de manejo que nos propone la guía. Entonces, vamos a tener que, como primera medida, debemos hacer una historia clínica completa y un examen físico completo. Ya vamos a hablar un poquito de la anticoagulación. Eh, Luego debemos hacer un Doppler que nos va a permitir, junto con el examen físico, categorizar a estos pacientes, como les expliqué antes. A las categorías 1 y A2 vamos a llevarlos a imagen. Ya les mencioné que es dependiendo de la disponibilidad o si hay que remitir el paciente de la disponibilidad del lugar a donde vaya a ir. Y dependiendo de la imagen, se va a ver dónde está la obstrucción, cuál es, digamos, el territorio afectado y se va a considerar si se debe hacer una revascularización, cuál es la urgencia que se tiene, etcétera. Un paciente que lo catalogamos como categoría 2B debe ser llevado de inmediato a una revascularización y un paciente que lo categorizamos como estadio 3 pues digamos que es un paciente que si cumple con ciertos criterios y digamos ya vamos a ver algunas cosas, tiene que ser llevado a amputación. Siguiente, por favor. Bueno, se me olvidó decirles en la anterior que lo que se recomienda es que la imagen que se usa, digamos las guías actualizadas, un poquito lo que se recomienda hoy en día son imágenes no invasivas. Ahora sí, siguiente, por favor. El manejo anticoagulante, a pesar de que hay algunos estudios que no han encontrado mucho beneficio, se usa y se usa en todos los pacientes. Es algo que debemos hacerlo, que está completamente indicado hasta el día de hoy. Vuelvo y repito, hay algunos estudios que lo cuestionan, pero hasta el día de hoy se debe hacer. Se debe hacer con heparina. Digamos que los estudios lo que han validado es la heparina. Hay algunos estudios, no sé si quizás llegue a tener más conocimiento acerca de los nuevos anticoagulantes, pero lo que nos dicen por ahora es que debemos usar heparina no fraccionada. Lo que se recomienda es que usemos entre 50 y 100 unidades internacionales por kilogramo del paciente y lo que han encontrado algunos estudios es que los beneficios de la heparina van a ser que nos va a reducir la progresión de la isquemia, nos va a disminuir la probabilidad de que haya un embolismo, nos va a prevenir la propagación de coágulos y nos va a preservar la microcirculación. Entonces, bajo esos 4 parámetros, podemos decir que está completamente indicada en absolutamente todos los estadios. Siguiente, por favor. Con respecto a la terapia trombolítica, como les mencioné en algún punto, casi no se usa. Ahorita quizá los doctores nos dirán si es cierto aquí en Colombia o no, pero tiene todavía sus indicaciones. Es una terapia que se hace dirigida por catéter. Nunca la debemos hacer sistémica. No ha encontrado ningún beneficio la terapia sistémica.
Y en algunos estudios el cateterismo y en algunos pacientes el cateterismo mostró beneficios comparado con la cirugía con respecto a la morbimortalidad. Este procedimiento o es- sí, este procedimiento terapéutico está indicado en los estadios 1 y 2A. Estos pacientes, digamos que van a tener una ventaja y es que tienen menor riesgo de lesión endotelial comparado con aquellos pacientes a los que se les realiza una terapia por embolectomía por balón. ¿Qué factores debemos tener en cuenta en un paciente que le vamos a hacer terapia trombolítica? Debemos tener en cuenta cuál es la localización, debemos tener en cuenta cuál es la duración de la oclusión. Entre más viejo, perdónenme la expresión, sea la oclusión, más difícil va a ser que se da la terapia trombolítica, cuáles son las comorbilidades del paciente y cuáles son los riesgos del procedimiento. Voy a mencionar las contraindicaciones absolutas que debemos tener en cuenta. Son un evento cerebrovascular establecido. Esos pacientes no pueden ir a terapia trombolítica. No se tienen en cuenta, como dice aquí, los accidentes isquémicos transitorios, no se tienen en cuenta si fueron hace más de 2 meses. Aquellos pacientes que estén cursando con algún síndrome o algún cuadro de hipercoagulabilidad tampoco pueden ser llevados a terapia trombolítica. Aquellos pacientes que hayan tenido sangrado gastrointestinal reciente en los últimos 10 días, aquellos pacientes que hayan sido sometidos a alguna neurocirugía intracraneal o espinal en los últimos 3 meses y aquellos pacientes con trauma intracraneal en los últimos 3 meses. Por cuestiones de tiempo no voy a leer las contraindicaciones relativas y menores, pero digamos que las absolutas sí me gustaría que les quedaran súper claras a qué pacientes definitivamente no vamos a trombolizar. Y con respecto a las relativas y las menores, digamos que son cuestiones que se manejan más en juntas médicas. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las dosis de la terapia trombolítica? Esto también va a depender muchísimo de la disponibilidad que tengamos en el hospital. La estreptoquinasa vamos a iniciar con 50.000 a 120.000 unidades internacionales cada 4 horas, seguido de 1.000 a 8.000 unidades cada hora. A mano derecha están las dosis de la heparina. La uroquinasa vamos a iniciar con 4.000 unidades minuto o 250.000 unidades en bolo y vamos a seguir con 4.000 unidades cada hora por 4 horas y luego 2.000 unidades cada hora. Y el alteplase, vamos a decir que vamos a arrancar con un bolo de 1 a 2 miligramos y luego vamos a seguir con una infusión de 0.05 miligramos por kilogramo del paciente por hora. Siguiente, por favor. Otras alternativas terapéuticas no quirúrgicas que tenemos son la trombectomía por aspiración percutánea y la trombectomía mecánica percutánea. Digamos que ambas tienen el mismo fin, ¿no? Y es extraer o disolver los trombos o los émbolos. Digamos que hay una terapia que se llama terapia híbrida, también tiene mucha aceptación según la bibliografía que leí, y es que se hace esta terapia más la terapia trombolítica, pero con dosis inferiores a las terapéuticas, buscando hacer menos daño con la terapia trombolítica y pues mayor beneficio para el paciente en algunos casos. Con respecto a la aspiración, la trombectomía por aspiración percutánea, se va a hacer una succión del trombo, se va a hacer una succión como tal, y digamos que esta es, digamos que no tiene ningún principio, solo se entra y se aspira el émbolo. Con respecto a la mecánica, sí va a tener un principio físico de recirculación hidrodinámica que va a romper el émbolo o el trombo y digamos que esta terapia es muy efectiva siempre y cuando la edad, entre comillas lo pongo, de la obstrucción sea muy corta. Si se trata de un trombo o de un émbolo que lleva muchísimo tiempo en este sitio, la terapia va a disminuir y vemos que si lo hacemos de manera correcta puede tener un éxito de hasta 90% de los casos. Siguiente, por favor. El tratamiento quirúrgico, ya como tal, el tratamiento quirúrgico abierto, digamos, yo no me voy a extender en este punto, no,
Es algo de lo que no tengo completo conocimiento y no voy a especular, digámoslo así, pero sí cuáles son las indicaciones, digamos, que se deben tener en cuenta. Este tratamiento está indicado en aquellos pacientes que están en estadio 2B, aquellos pacientes que eh, tienen los síntomas y los signos que les mencioné anteriormente. También se debe considerar este tratamiento en aquellos pacientes que tengan alteración sensitiva y motora, pero que sea de corta duración. O sea, no es que el paciente diga que lleva con la alteración hace un año, no, que sea de corta duración. Los casos de oclusión suprainguinal, vamos a decir que los estudios dicen que se prefiere la cirugía abierta. Y en caso de las oclusiones infrainguinales, lo que recomiendan son intervenciones endovasculares. En caso de que haya oclusión en injertos, se prefiere también, o lo que dice la guía, lo que recomienda es hacer cirugía abierta. Siguiente, por favor. Bueno, muy bien. Y por último, quiero hablar un poquito de la amputación. Es algo a lo que no deberíamos llegar. Es algo que deberíamos prevenir. Tiene una incidencia aproximada del 25%, les dije desde el principio, eso oscila un poco, y es una medida extrema, como les digo. Beneficia la vida del paciente sobre la vida de la extremidad, pero es algo que no se debería hacer, es algo que no estaría, digamos, relacionado con la calidad de vida del paciente, ¿no? Es una técnica de altísimo riesgo por la probabilidad de sangrado masivo, teniendo en cuenta de que al paciente amputado le debimos haber iniciado una terapia anticoagulante, así que es una medida de alto riesgo. La localización de la amputación suele ser proximal, por lo que se puede perder tejido distal que en muchos casos puede ser viable y se debe tener en cuenta con respecto a esto que les acabo de decir, que la relación entre la amputación por encima de la rodilla y por debajo de la rodilla es 4:1. Es decir, que por cada paciente que pierde, digamos, la pierna, va a haber un paciente que va a perder completamente perdón, por cada paciente que pierde de la rodilla para abajo, vamos a tener 4 pacientes que van a perder la pierna completa. Entonces, digamos que es algo a lo que le debemos prestar muchísima atención. Siguiente, por favor. Como conclusiones, quiero decirles que la enfermedad o la isquemia aguda de miembros inferiores es una enfermedad prevalente dentro de aquellos pacientes con comorbilidades cardiovasculares. Es una enfermedad, una patología que se relaciona con alta probabilidad de morbimortalidad. La etiología se puede dividir en origen embólico y origen trombótico. También quiero dejarles eso en sus cabezas, que les quede claro. Hay 3 estadios para la clasificación de las isquemias agudas. Se los mencioné. Siguiente, por favor. Ante un paciente que lo encontremos con isquemia aguda, se debe determinar, digamos, esto es lo que debe hacer cualquier profesional. Debemos determinar si se trata de una extremidad viable, una extremidad amenazada o una extremidad no viable. Es algo que debemos hacer todos los profesionales de la salud. La terapia anticoagulada está indicada en absolutamente todos los pacientes. La terapia trombolítica está indicada en los pacientes con estadios 1 y 2A. La terapia quirúrgica está indicada en aquellos pacientes estadio 2B. Ya dijimos que la amputación está indicada en aquellos pacientes estadio 3. Y dijimos también que las oclusiones suprainguinales deben ser abordadas con cirugía abierta y las oclusiones infrainguinales deben ser abordadas con cirugía endovascular. Eso es todo. Muchísimas gracias a todos los participantes y pues estoy abierto a las preguntas. Muchas gracias a los doctores y a todas las personas que asistieron. Gracias. Bueno, muchas gracias, Kevin, por esta increíble revisión, muy completa, y quería preguntarles a los doctores si quieren dar unos comentarios. Y si alguno de los participantes tiene preguntas, puede irla dejando en el chat o levantar la mano y ahorita les damos la palabra. Bueno, doctor Polanía, muchas gracias. Doctora Bernal, quiero felicitarlo. Creo que tuvo una gran oportunidad de comparar el año 2007 con los temas actualizados respecto al TAC, que básicamente lo importante del TAC es la clasificación.
pero me parece que hizo una revisión actualizada de los puntos, digamos, más importantes y los que debemos tener hoy con más claridad. Entonces, quiero felicitarle, una excelente presentación, concisa y concreta. Hemos venido avanzando en este tema, pero yo quiero que este grupo sea participativo y, y yo tengo unos puntos para precisar respecto a la presentación, pero yo quisiera que participáramos todos. Sé que está la doctora Lina, el doctor Daniel, como para que nos hagan unos comentarios de la realidad, porque a veces parece que eso como que sucede por allá en otra parte y no sucede en nuestro mundo. Y quiero invitarlos para que nos compartan al grupo qué ha pasado en este mes, porque yo creo que hemos tenido casi para nuestra institución un caso por día de este tipo. eh, y yo creo que es importante que ellos nos compartan lo que perciben y cómo ha sido el manejo para hacerlo práctico. Y lo mismo a los estudiantes. Yo sí quiero que hagan algunas preguntas, eh, que se resuelvan unas dudas y que hagan sin temor eh, las inquietudes que les parezcan. Yo quiero dejar ahí, después hacemos claridad a algunos aspectos. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Daniel Morales, soy uno de los residentes que está rotando en este momento en el servicio. Sí, doctor, claramente, pues yo, al contrario de Lina, pues puedo comparar lo que he visto en este mes. Lina me corregirá si eso es lo normal en el servicio, pero, pero sí, prácticamente hemos tenido un caso por día. Y muchos de los pacientes que nos llegan con múltiples comorbilidades, diabetes, hipertensión, cardiopatía isquémica y demás. Y hemos tenido la posibilidad de ver alguna relación que existe hoy en día entre la situación actual de pandemia y la enfermedad arterial. Esto nos ha hecho también tratar de identificar lo que usted muy bien dice, doctor Bernal, de identificar muy bien cuál es la etiología de estos pacientes y cuál es el proceso evolutivo. Y esto es a través de la historia clínica. Es importante diferenciar si es un evento agudo o es un evento crónico que se agudiza en el caso de los pacientes con COVID. Eso es como lo que he podido ver. No sé de pronto, Lina, si tenga algo adicional. Bueno, buenas noches. ¿Qué les puedo decir? Pues que realmente, como bien lo dijo Kevin, el espectro de presentación de esta patología es muy amplio. Eh, Como que tenemos dos grupos grandes, sobre todo ahora con el tema del COVID y su asociación con tromboembolismo arterial, aórtico, ilíaco, de miembros inferiores. También nos ha traído un grupo grande, entonces tenemos aquellos pacientes que son derivados de una enfermedad arterial oclusiva crónica, que son pacientes mayores, que por lo general en la historia clínica nos van a referir que son pacientes que han venido como deteriorándose, aunque la gente no sé por qué percibe esta enfermedad como una enfermedad menor. Entonces la gente empieza a claudicar, pero lo ven como si fuera cansancio, como si fuera algo normal, y realmente ya cuando llegan es cuando tienen ya una isquemia instaurada. Eh, entonces es un poco, nos quedamos muy cortos al momento de hacer la intervención. El otro caso, pues es los pacientes ya que se presentan definitivamente en agudo, el embolismo, que también ha aumentado pues con los casos de COVID. Y este cuadro pues es como bien lo dijo pues Kevin, es un cuadro que es súbito y de cortas horas de evolución, y el grupo etario pues por lo general son pacientes más jóvenes y ya depende de la ventana en la que consulten para hacer cualquier tipo de intervención. Lamentablemente, digamos que el segundo grupo, que es la mayoría, los pacientes mayores con enfermedad arterial oclusiva, que progresan pues, de manera lenta, pero que al final terminan en el mismo desenlace. Cuando ya consultan es cuando ya tienen una necrosis, pérdida de tejido, o una isquemia que ya han pasado más de un día, 2 días, 3 días, en los que ya realmente las intervenciones que hacemos en la mayoría de los casos casi que son heroicas, de tal manera que la extremidad o parte de la extremidad se termina perdiendo.
También es importante que esos pacientes, pues hay que estudiarlos, como bien se mencionó, no echarlos ya, pues ya se perdió la pierna, no hace nada que hacer. A veces podemos ayudarlos con mejorar el nivel de amputación, dependiendo del tipo de enfermedad y si se puede abordar de manera endovascular o incluso abierta en algunos casos, para tratar de no llevarlos a una amputación o mayor, supracondilia o a una desarticulación de la extremidad. Es muy importante tener en cuenta eso. También se ha demostrado que, aunque Kevin lo mencionó, las tasas de amputación de un 25, incluso 30%, a 10 años después de las amputaciones, muchos pacientes aumentan marcadamente su mortalidad, discapacidad, y obviamente eso genera costos y pues pérdida de la calidad de vida de las personas. Entonces, pues también se ha demostrado que aquellos pacientes en los que se les pueda preservar la articulación de la rodilla van a tener una rehabilitación más, pues, digámoslo, rápida y mejor, con un mejor acople al uso de prótesis. Entonces, en la medida que se pueda también mejorar el nivel de amputación, también se puede abordar el paciente de esa manera. Ya lo hemos hablado en otras charlas, mucho cuidado con síndromes de reperfusión, mucho cuidado con síndromes compartimentales. A veces hay que hacer, es muy importante en estos pacientes siempre hacer una muy buena anamnesis, tener muy presentes los antecedentes y de acuerdo a eso y complementando con los estudios, pues ofrecerle al paciente lo que se puede hacer en la medida en lo que se le vaya a hacer no le genere más daño que beneficio. Hola, buenas noches, doctores. Doctor Barrera, ¿cómo le va? Yo también soy Sebastián Gómez, el fellow de cirugía vascular. Quiero hacer un comentario y es como pues ya lo ha dicho Lina y Kevin en su presentación, quiero hacer énfasis en que esta es una patología que no es, digamos, que pueda ser enmarcada muchas veces dentro de un algoritmo. Las guías TASC sé que lo intentan hacer como una guía de manejo, pero uno en la realidad ver lo que se encuentra es una cosa completamente diferente. No es una patología fácil de diagnosticar, fácil de tratar y fácil de evaluar qué es lo que se debe hacer. Muchas veces nos encontramos pacientes con unas características y unas variables demográficas propias del paciente, de localización de las lesiones, de estadio, de tiempo de evolución, que hace que la individualización del paciente sea de suma importancia. Por ejemplo, muchas veces vemos pacientes jóvenes con una isquemia aguda de pocas horas de evolución a las cuales tenemos que entrarle rápidamente de urgencia. O pacientes también que pueden estar asociados al consumo de cigarrillo, que vienen con isquemia crónica y que básicamente no le podemos hacer nada cuando llega el paciente a urgencias. Entonces, la individualización del paciente es muy importante para nosotros los cirujanos vasculares. Tenemos muchos métodos de evaluar a un paciente en urgencias. Nosotros hacemos intervención en estos pacientes, no solo diagnóstico, tenemos muchas formas de diagnóstico, desde el examen físico, la presencia o no presencia de pulsos, los signos clínicos de isquemia, como lo son las PES que mencionó Kevin, los signos clínicos de isquemia crónica, los cambios cutáneos, tenemos también la presencia o no de pulsos, la movilidad, el déficit motor, el déficit sensitivo. El tiempo de evolución es extremadamente importante para nosotros. Como lo dije, no es lo mismo un niño que llega con 8 horas a una persona adulta mayor que lleva un año claudicando y de repente se agudizó. Es muy importante determinar si son de origen embólico o trombótico. Creo que ya la diferencia la han dado en las diferentes charlas. Después de eso también tenemos métodos diagnósticos independientes de la historia clínica, como lo son el dúplex arterial, que es un examen que si bien es operador dependiente puede llegar a ser confiable eh, para mirar los flujos de las arterias, si tenemos o no lechos en caso de que estemos pensando en revascularizar o en pacientes que no se les puede administrar contraste. Es un buen método diagnóstico para tanto diagnóstico como para pensar en un nivel de amputación si el paciente así lo requiere.
También tenemos la probabilidad de hacer pletismografías. Las pletismografías nos van a mirar las presiones segmentarias de los miembros inferiores y evaluar cuál es la repercusión hemodinámica de las extremidades. Es útil, no tanto en pacientes diabéticos, pero es útil en pacientes con isquemia crónica, no solo para hacer el diagnóstico, sino para hacer el seguimiento de la intervención que hagamos. Después también tenemos, como bien lo mencionó Kevin, métodos que antes eran la arteriografía y hoy han venido siendo reemplazados por tomografías de mejor calidad que nos muestran en una gran calidad de imágenes la anatomía de las arterias y nos ayudan francamente con la localización, el segmento que está comprometido, el tamaño de la lesión, y nos ayudan a tomar una decisión de ablativa, o sea, una amputación, una decisión de cuándo podemos hacer terapia endovascular, una decisión de cuándo debemos hacer un bypass abierto, y todo basados en la clasificación de TASC. Entonces el TAC es de gran utilidad, y la arteriografía, por supuesto, también de gran utilidad porque también nos identifica esto con las desventajas de ser un método diagnóstico más invasivo, pero con las ventajas de poder hacer intervención ahí mismo si el paciente lo requiere. Entonces la individualización es muy importante, no es fácil diagnosticarlo, pero si ustedes tienen al tanto la idea de qué es lo que debemos hacer, y cuándo individualizar a estos pacientes, qué hacerles, qué métodos diagnósticos tenemos a la mano, cada vez se les puede llegar a ser más fácil como el manejo de estos pacientes. Listo, muchas gracias, doctores, por sus intervenciones. No sé si alguno de los participantes o Kevin tenga alguna pregunta que quiera solucionar con nosotros. Bueno, muchas gracias. Espero que haya más preguntas de pronto en el chat. Yo sí quiero pues agradecerle a Daniel, a Lina y a Sebastián que hayan hecho esos puntos de aclaración, porque es que es importante la realidad. Y respecto a la realidad, me gustó muchísimo el énfasis que quedó sobre el uso de la heparina fraccionada. Entonces, sí, tenemos un discurso muy actual sobre los nuevos anticoagulantes, pero la invitación hoy es a difundir en todos los medios médicos que en estos pacientes que estamos abordando inicialmente, que tenemos la sospecha, que estamos iniciando un diagnóstico, estos pacientes se benefician de iniciar un anticoagulante que podamos rápidamente revertirlo o suspenderlo si vamos a hacer algún procedimiento. Y el único anticoagulante que permite esa nobleza es la heparina sódica o heparina fraccionada. Realmente implica un uso endovenoso, una infusión continua. Hay que hacer el ejercicio del cálculo y el control con el PTT y tenemos un antídoto inmediato que es básicamente de 100% de efectividad, que es la protamina. Pero si lo cerramos una hora antes de un procedimiento quirúrgico no vamos a tener efecto anticoagulante porque la vida media es muy corta y esto permite que en estas fases de investigación, de estudio y de definir procedimientos, esta sea la más adecuada, hasta para un acto anestésico, la más segura suspendiéndola para llevar el paciente a cirugía. Como lo mencionó el doctor Bernal, si tenemos que amputar el paciente, pues obviamente suspender la heparina fraccionada una hora antes es suficiente, y si aún tenemos efectos porque el paciente tiene compromiso de su función para metabolizar la heparina, pues se puede revertir con protamina de manera inmediata y está disponible en cualquier hospital. Entonces, esa es una bondad que quería rescatar de la presentación. Creo que lo del diagnóstico quedó claro con lo mencionado por el doctor Sebastián Gómez, y me interesa mucho aclarar la inquietud que dejó el doctor Bernal en su presentación respecto a los trombolíticos, y lo hizo referente a qué pasa en Colombia. Y en esto tenemos que ser muy claros, no tenemos autorizado por INVIMA
el uso en vascular periférico o en arterias periféricas, excepto en las carótidas, de RTPA o ateplasa. Ahorita que la que tenemos disponible no tiene registro INVIMA y por lo tanto no hay forma de que se pueda costear y cobrar. Claro, se puede declarar emergencia, caso que es incompatible con la vida del paciente, que tenemos que salvar la vida y se puede justificar, pero finalmente no está protocolizado hoy. Y ya no usamos ni estreptoquinasa ni uroquinasa y no está disponible en nuestros hospitales por muchos estudios que mostraron efectividades con complicaciones y la no efectividad. Entonces, pues nos queda el RTPA y la teplasa, que si es posible usarla, pues la utilizaremos de manera local. Y nos queda un terreno que todavía es práctico y es la trombolisis farmacomecánica. Farmacomecánica porque usamos heparina y usamos un dispositivo que produce de manera mecánica la succión o la lisis del trombo y la aspiración del mismo. Ese tal vez es el que nos queda vigente en nuestro medio. Algunos catéteres que nos permiten hacer igualmente la lisis mecánica del trombo y la obtención del mismo. El procedimiento más sencillo, el original que lleva 60 años, es la tromboembolectomía con un catéter de Fogarty y a través de esto, que es un balón que vale 300,000 pesos, se puede hacer la embolectomía. Obviamente requiere un procedimiento híbrido o un procedimiento quirúrgico puro. Esa es mi respuesta a ese planteamiento y realmente es una limitación que tenemos. Esperamos que sea resuelta en los próximos meses o años, porque realmente, pues con este tema del COVID, todos estos temas quedaron en el tintero, pero necesitamos tener por lo menos trombolisis, así como se utiliza cerebral o coronaria, intraarterial con catéter, poder volverlo a tener disponible para nuestros pacientes. Probablemente es un tema que no tiene toda la evidencia, pero también, como mencionaba Sebastián, individualizando el caso, algunos se beneficiarán de esta terapia. Con eso espero responder la inquietud que dejó el doctor Bernal. Y algo muy importante, si ustedes ven las cifras, pues solamente el 25% de los pacientes requieren una amputación. A veces esta amputación podemos volverla una amputación menor, como lo mencionó el doctor Sebastián. O sea, si este paciente venía para ser amputado por encima de la rodilla y yo le puedo amputar solamente el antepié o unos dedos del pie o los artejos, pues hemos logrado ya una situación dramáticamente diferente. Y más en un país como el nuestro, volvemos a la inquietud que dejó el doctor Bernal sobre Colombia. Y es que imagínense nuestro pobre sistema de rehabilitación, lo difícil que es ser rehabilitado a un paciente o que use una prótesis. Entonces siempre es mejor su propia pierna y si conserva la rodilla, pues mucho mejor porque va a tener que usar una botica y si conserva los maléolos de los tobillos y el antepié, solamente la porción proximal con una amputación de Sain, pues podrá usar un zapato que tenga una punta. O sea, definitivamente la realidad nuestra amerita que hagamos en lo posible salvar a este paciente su extremidad y que esto sea mejor para su vida y su rehabilitación. Es dificilísimo poder obtener prótesis adecuadas y modernas. Eso es una utopía en nuestro país. Entonces, es válida la observación y claro que hay unos pacientes que llegan tarde y uno siempre en el servicio sufre porque no le mandan a uno el paciente isquémico con dolor, con frialdad, sino que corren a llamar al cirujano vascular cuando el paciente tiene una gangrena, que pues el diagnóstico lo hace el portero del hospital. Entonces la invitación es, la gangrena llegará, pero tenemos que hacer el diagnóstico antes, o por lo menos sospecharlo. Paciente con el pie frío, con limitación para moverlo, dolor, con ausencia de pulsos, ese paciente hay que correrle. Es dramático cómo le corremos a la gangrena y el paciente con el pie negro momificado y no le corremos a la isquemia. Entonces, esa es una
una invitación muy importante y a que podamos difundirlo desde este foro del grupo de interés. Y claro que nos quedan los procedimientos híbridos, que yo creo que es tal vez una de las opciones que resuelve 100% la situación del paciente. A veces no solamente podemos endovascular, otras veces no podemos hacerlo quirúrgico todo porque el bypass no es la solución, pero cuando hacemos procedimientos híbridos somos capaces de resolver con las imágenes intraoperatorias, resolver la situación que nos puso de reto poder revascularizar una extremidad. Eso es muy importante. Y una cosa que mencionó al principio el doctor Bernal, que no quedó claro, es el compromiso sistémico del paciente que puede hacernos aparentar que tenemos una isquemia de miembros inferiores y en esto quisiera ser claro y es, digamos, la circulación periférica está afectada por la bomba cardíaca. Si tenemos un problema en la bomba cardíaca, ya sea un shock hipovolémico, redistributivo, una falla cardíaca, pues lo primero que el cuerpo va a sacrificar es la circulación periférica. Entonces, este es uno de los diagnósticos diferenciales de que el paciente no tiene una isquemia, tiene una falla de su bomba cardíaca, cayó su fracción de eyección, tiene un cuadro de falla cardíaca con dilatación de cavidades derechas y este paciente no tiene bomba que sea capaz de perfundir lo periférico. Entonces nos van a llegar los pacientes con una vasoconstricción periférica, disminución de pulsos, pero la causa es central, es cardíaca y esto puede estar asociado a un evento coronario, a una disección aórtica y todo lo que hemos venido mencionando, más el shock séptico o el compromiso severo pulmonar, como podemos estarlo viendo con esta situación tan dramática del COVID. Entonces esas eran mis observaciones a los puntos que quedaron ahí un poquito pendientes en la presentación. Hay preguntas, me parece, Camilo. Muchas gracias. Sí, sí, señor. Muchas gracias por su intervención y tenemos dos preguntas en este momento. La primera es de Daniel Galarza y nos dice, buenas noches, ¿el grupo de radiología intervencionista tiene alguna participación en este tipo de pacientes o estos pacientes son exclusivos del grupo de cirugía vascular? A ver, Sebastián, respóndala. Sí, doctor. Bueno, miren, estos pacientes son pacientes usualmente llenos de comorbilidades, pacientes que usualmente necesitan un manejo multidisciplinario de la enfermedad. Entonces ustedes se van a dar cuenta que son pacientes, por lo menos en la Fundación Cardioinfantil, que no solo deben ser vistos por el servicio de cirugía vascular, que nosotros debemos ser como una cabeza del tratamiento por supuesto la patología vascular, pero que muchas veces nos ayudamos de otras especialidades. Entonces, muchas veces necesitamos la valoración de medicina interna, del grupo de geriatría cuando son muy añosos, de clínica del dolor porque el dolor vascular lo necesita. Muchas veces cuando tenemos la posibilidad de hacer terapia endovascular, nos vamos nosotros como grupo y adjunto al grupo de hemodinamia. Habrá otras instituciones donde lo podrá hacer el cirujano vascular con el radiólogo intervencionista o en otras instituciones se van a dar cuenta que tal vez lo haga solo cirugía vascular, pero nosotros como cirujanos vasculares, esta es una enfermedad de nuestra especialidad y debemos apropiarnos como tal, siendo la cabeza de todos los servicios que están a cargo. Entonces, sí puede intervenir, pero nosotros nos debemos apropiar de estos pacientes como cirujanos vasculares. Sí, yo le agregaría una cosa adicional y es que las situaciones más complejas requieren que la intervención tenga una resolución de la posible complicación de la intervención y ofrecerle al paciente lo que mejor le va a ese paciente. Eso tal vez lo que refería de la individualización el doctor Sebastián. Entonces, hay pacientes en los que seguramente con la intervención de un radiólogo intervencionista, un hemodinamista o un cirujano vascular haciendo procedimiento endovascular sea suficiente. Pero ya lo mencioné, hay procedimientos que tienen que ser híbridos
procedimientos que tienen que ser abordados de manera quirúrgica, y las complicaciones siempre son del cirujano vascular. Entonces, pues es importantísimo que participen los demás intervencionistas, pero obviamente debe estar ahí presente desde el principio el cirujano vascular. Es la experiencia y es lo que vivimos en los servicios que tenemos, digamos, esa capacidad de estar todos ahí. Obviamente hay individualidades institucionales, hay historias institucionales, pero lo importante es que el paciente recibe mejor, le conviene y se lo proporcione quien más tiene experiencia. Esa es tal vez la respuesta más clara a la pregunta del doctor. Listo, muchas gracias, doctores. Y tenemos una última pregunta de parte de Diego Granados y nos dice: buenas noches. ¿Es posible que se presente el síndrome de reperfusión en un paciente a quien se le realiza una reperfusión temprana, pero que tenga de base una enfermedad crónica mal controlada? Gracias. Pues el síndrome de reperfusión es, digamos, el enemigo número uno de nosotros, sobre todo en reperfusiones tempranas. Se ve mucho más frecuentemente en pacientes previamente sanos con una vasculatura, con un flujo sanguíneo arterial adecuado y que repentinamente pierden el flujo y lo revascularizamos rápidamente porque no tiene, digamos, colateralidad para compensar esto. Hace poco tuvimos con el doctor Barrera un caso de un paciente previamente solo hipertenso, con un cuadro de horas de evolución, anciano con buenos pulsos al otro lado. Lo revascularizamos con un femorofemoral y el paciente incluso en el intraoperatorio empezó a requerir altos soportes de vasopresor, a quedarse en la diuresis. Lo llevamos a cuidado intensivo, nefrología intentó dializarlo, pero el paciente definitivamente se murió. Es una enfermedad tremendamente mortal y rápida para establecerse. Entonces, sí, es una cosa que debemos a veces tener en cuenta a la hora de tomar la decisión de revascularización. La respuesta de Sebastián es interesantísima porque se supone que en el paciente mayor que tiene colaterales, pues el síndrome de reperfusión es menor, tomen todas las medidas de prevención y que se haya indicado en un tiempo corto la hospitalización, pues se presentó la reperfusión. Y si no tiene la reserva suficiente el paciente, pues va a ser dramáticamente difícil manejar un síndrome de reperfusión. Y seguramente lo más dramático son los pacientes jóvenes. Entonces vamos a tener síndromes de reperfusión en esas lesiones traumáticas, en los pacientes atropellados con lesiones óseas que seccionen las arterias, y definitivamente el tiempo es lo más importante para evitarlo. Hacemos fasciotomías, hacemos todas las medidas necesarias para disminuir el efecto secundario del síndrome de reperfusión y el síndrome compartimental secundario. Es individual. Uno tiene que tener un poco de experiencia y a pesar de eso se nos las cobran también las situaciones individuales. Pero eso es más o menos la respuesta. Sí, los pacientes mayores pueden tener repercusión a pesar de colateralidad, pero siempre es más esperada y más recurrente en los pacientes jóvenes cuya circulación es normal y no tienen colateralidad. Listo, muchas gracias, doctores. Bueno, yo creo que con esto ya vamos por terminada la charla. Nuevamente, pues felicitaciones a Santiago por esta increíble presentación. Gracias a los doctores por acompañarnos y nos vemos la otra semana, para que vamos a continuar con nuestro módulo de task para ya terminarlo. Y después les estamos contando sobre el siguiente módulo que hacer de trauma vascular. Entonces, que tengan buena noche y nos estamos viendo. Buenas noches, muchas gracias a todos. Buenas noches.